Bienvenidos otra vez a otro estudio en la Palabra de Dios, en nuestra serie Reedificando en Fe. Estamos trabajando el capítulo 2 y quiero que leamos juntos hoy del versículo 1 hasta el versículo 10. Y como estamos en esta sesión, o estamos hablando acerca de lo que le pasó o el llamado de Nehemías a reedificar los muros de una ciudad que estaba totalmente destruida. Y el capítulo 2 empieza de esta manera, dice así: un día, en el mes de Nisan del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó: ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo y le respondí: que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no de estar triste? La ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con las puertas consumidas por el fuego. ¿Qué quieres que haga?, replicó el rey. Encomendándome al Dios del cielo, le respondí: si su majestad le parece bien y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo regresarás?, me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Entonces añadí: si su majestad le parece bien, le ruego que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor ordene a su guardabojes Asaf que me dé madera para reparar las puertas de la ciudadela, del templo, las murallas de la ciudad y la casa donde he de vivir. El rey accedió a mi petición porque Dios ya estaba actuando a mi favor. Cuando me presenté ante los gobernadores del oeste del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Además del rey, había ordenado que me escoltaran su caballería y sus capitanes, pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Sanbalat el Horonita y Tobías el siervo amonita se disgustaron mucho. Quiero que paremos acá. Y cuando estamos estudiando esta sección, hace un par de mensajes atrás, estamos hablando de la diferencia que para nosotros el mes de Nisan no significa nada, pero entre el capítulo 1 y el capítulo 2 hay alrededor de 4 meses de espera, que no sabemos nada. Cuando vemos el relato bíblico, nos encontramos con Nehemías encontrándose con el rey. Su trabajo era el copero del rey, y un breve estudio de la posición del copero del rey era tan importante y tan cercana a la posición del rey, pero al mismo tiempo muy riesgosa, porque los reyes, especialmente reyes con mucho poder y mucha responsabilidad, no querían que nadie estuviese arruinando su estado de ánimo. Entonces, que el solo hecho de tener una persona que esté trayendo un portento, una cara, un malestar, no era bienvenido, no era una cosa normal, y muchas veces podría haberles costado no solamente el trabajo, sino la vida. Entonces, cuando se encuentra Nehemías después de tanto tiempo en la presencia del rey, el tiempo que pasó, no sabemos qué estuvo pasando, y no es que lo estaba sirviendo, sino que desde la última vez que tenemos el relato es que él estaba orando acerca de una necesidad que era muy evidente y que Dios puso en su corazón. Entonces, no solamente se encuentra con que el rey le pregunta qué le pasa y le está preguntando qué le está causando dolor. Y hay una sección aquí que quiero que prestemos atención. Y dice esto, el final del versículo dice: y yo sentí mucho miedo. ¿Por qué habría de sentir mucho miedo a Nehemías? Simplemente porque había un montón de cosas hacia adelante que no tenía la certeza de que las cosas iban a salir bien. No tenía la certeza de si había encontrado la gracia del rey para poder pedir todo lo que pidió. No tenía la certeza si iba a dejar de obtener la capacidad de dejar su lugar de trabajo para ir a hacer una cosa así. No sabía si el rey se iba a enojar y decir: no quiero que nadie de esa sección haga nada por esa gente, porque
después de todo estaba pidiendo que ayude a reordenar y a empezar a reedificar algo que estaba en ruinas. No sé ustedes, pero eh, um, el, la posición de Nehemías era una posición que cualquiera hubiese querido tener. Eh, el, el, um, la posición de Nehemías requería que él pusiese su atención no en lo que él había adquirido. Cualquier persona puede decir, pero sos un tonto de dejar la posición que tenés, te costó tanto trabajo, te costó tanto esfuerzo, te costó, vas a perder una posibilidad de quién sabe si te va a ir bien. ¿Y por qué arriesgarlo? ¿Por qué arriesgar tu posición? ¿Por qué ponerte en tanto esfuerzo? Y vemos que hay muchas razones por las cuales no hacerlo. Y quiero que pensemos y nos acordemos que este tiempo de espera, el decir que tenía mucho miedo, no significaba solamente en que no sabía qué hacer, sino que sabía que estaba dando un paso en fe hacia adelante, de responder a una invitación que no sabía si la puerta estaba abierta o la puerta estaba entreabierta para algo bueno o no, pero él caminó en fe hacia adelante. La pregunta también que me hago es acerca no solamente de eso, sino en si tenías favor o no tenías favor del rey. No le importó su posición como una cosa que sea demasiado importante, porque él reconoció que su identidad primero venía como hijo de Dios, como israelita, y como que Dios había dado esa posición no para su propio provecho, sino para usarla para traer bienestar a otras personas, ¿no es cierto? Pero a favor, identidad, quiero que pensemos que en lo que hizo durante estos 4 meses. Y con esto quiero que empecemos con una frase que escribió Jim Elliot: no es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Es una convicción de que lo que tenemos, lo que tenemos en nuestras manos no es una posición, sino es el dar de nuestra vida y de nuestras posiciones para aquel que nos dio la vida, para aquel que nos dio la salvación, que es el Señor. Entonces vemos que Nehemías está poniendo toda la carne al asador, todas las fichas en el tablero, diciendo, bueno, estoy completamente dentro de lo que Dios quiera hacer. Él se arriesgó, y muchas veces ponemos por delante en nuestra vida, ponemos preguntas que realmente no nos dejan avanzar en lo que Dios quiere, porque ponemos nuestra reputación por delante, ponemos nuestro sentido de poder sobrevivir y de mantenernos, ¿no es cierto?, como razones por las cuales no hacer lo que Dios pone en nuestro corazón. Pero para Nehemías eso no fue importante, su sentido de identidad era lo más importante, de saber que primeramente era parte del pueblo de Dios y que tenía una responsabilidad en sus manos y que lo que Dios le había dado hasta ese momento era solamente un regalo de Dios para poder cumplir el propósito que Dios tenía para su vida. Así que si vos estás en este momento pensando que has acumulado riquezas o has acumulado una posición o reputación, quiero animarte a que te preguntes, ¿para qué? ¿Por qué Dios te dejó llegar hasta ese momento? Porque no es solamente para nosotros, sino que es un privilegio que Dios nos haya bendecido solamente para ser un instrumento de bendición a otros. Entonces, él no consideró su posición como algo muy importante para preservar, sino usó su posición y sus capacidades para poder bendecir a otros. Lo que también es importante en este tiempo de espera es que muchas veces en el tiempo de espera no sabemos qué hacer. Y vemos un buen ejemplo en Nehemías, en que él no salió a buscar la oportunidad de decir, bueno, lo voy a hacer en mis propias fuerzas, sino que durante este tiempo de espera estuvo planificando. Me acuerdo esta frase
que me preguntó una persona de mucha confianza para mi familia, y me preguntó esto: Lionel, ¿estás preparado? Y yo pregunté: ¿preparado para qué? Y me dijo: bueno, preparado porque sabes que cuando hay un momento en que Dios empieza a obrar, que si no estás preparado lo perdés. Si cuando Dios empieza a mover, si no estás preparado, te vas a perder lo que Dios quiere hacer porque no estás listo. Entonces todo empieza por tu preparación. Estás listo. Y vemos que cuando Nehemías tiene que pararse enfrente del rey porque Dios de repente abre una puerta que no estaba esperando, él estaba listo. ¿Y cómo sabemos que estaba listo? Es porque si simplemente empieza a responder las preguntas del rey con sentido de dirección, ¿no es cierto? Empieza, primero y principal, a decir: bueno, gracias por la oportunidad, pero dice: que vive el rey, su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste? La ciudad donde están los sepulcros de mis padres se hallan en ruinas. Y el rey le dice: no lo castigues. Y le dice: bueno, ¿qué quieres que haga? Me pregunto si una persona que no estuviese preparada para responder en ese momento hubiese tenido una buena salida. Porque la pregunta, cuando se abre la puerta, ¿qué quieres que haga? Nehemías no solamente dice: bueno, en ese momento me encomendé al Señor, sino diciendo: Señor, si vos no me guías, acá estoy en problemas, ¿no es cierto? Pero dice: le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Él sabe lo que tiene que hacer, él sabe su llamado, él sabe cuál es el próximo paso. Y muchas veces estamos esperando que Dios haga algo, pero mientras tanto no hacemos nada, no estamos preparados. No sabemos a dónde Dios nos está dirigiendo o cuál es el próximo paso. Así que si estás en el tiempo de espera, te quiero animar a que vayas a la presencia de Dios de forma constante y pidas al Señor: Señor, ¿cuál es el próximo paso? ¿Qué es lo que quieres que haga ahora? ¿Cuál es mi llamado o qué tengo que hacer? El Señor te va a guiar. No solamente Él sabe lo que tiene que hacer, sino que pide ayuda, pide las cartas a los gobernadores para que le den vía libre y lo puedan dejar. Y también sabe que necesita materiales, entonces pide que un permiso que le den para poder sacar madera, para reparar las puertas y construir la casa donde ha de vivir. Significa que hubo preparación, hubo un pensar, un organizarse y saber lo que tiene que pedir. Pero me pregunto si cuando estamos esperando que Dios haga algo, no estamos también sentados con los brazos cruzados esperando que Dios haga todo y no hacemos nuestra parte. La preparación siempre es importante, entonces es el prepararse y anticiparse en fe, en preparar lo que tenemos entre manos, lo que podemos hacer. Señor, si vos abrís las puertas, ¿cuál es el próximo paso? Necesito esto, necesito esto, necesito esto. Es el planificar en fe. Entonces no sé si estás en algún ministerio, ningún ministerio, o si sabes lo que el Señor te está llamando, pero el tiempo de espera, mientras esperamos que Dios abra una puerta, es un tiempo para ir al Señor y estar preparando en fe para cuando la puerta se abra. Y ese prepararse para que la puerta se abra es que también es un sentido de saber esperar el tiempo correcto, el tiempo de Dios, el tiempo kairos. Y a veces como creyentes o como seres humanos somos muy malos en saber cuál es el tiempo correcto. Tenemos algunos ejemplos de ejemplos bíblicos de gente que se movieron en hacer cosas que Dios no les pidió y terminaron arruinando las cosas. Por ejemplo, una persona que sabía de su llamado, pero no respetó el tiempo, es Moisés. Moisés sabía que Dios lo llamaba para rescatar al pueblo de Israel, sin embargo, él salió y quiso defender a los israelitas de la opresión y terminó matando a un israelita y le costó otros 40 años poder volver al llamado que Dios le había traído. Mucho puede decirse acerca de esa historia, pero sabemos que Moisés actuó fuera del tiempo de Dios. Otra persona que actuó fuera del tiempo de Dios fue Saúl. Si se acuerdan, estando esperando al profeta para que presentara las ofrendas, como se puso impaciente sabiendo que el enemigo estaba cerca y presentó los sacrificios
sin permiso, y eso es lo que le costó su reino. Vemos Pedro, por ejemplo, que quiso salir a defender al Señor Jesús y cortó la oreja del siervo, y el Señor lo puso en línea. Y tenemos tantos otros ejemplos bíblicos de personajes que salieron a hacer sus cosas en su propio tiempo y les costó caro. Seguramente tienes historias propias de cosas que hiciste en tus propias fuerzas, testimonios de cosas que queríamos que sucedan por la gloria de Dios, pero lo hicimos en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio tiempo, y salió mal. Entonces, es importante esperar a que Dios abra la puerta, pero mientras esperamos que Dios abra la puerta, nos preparamos, ¿no es cierto? Y buscamos cuál es el tiempo del favor de Dios. En ese tiempo de buscar el favor de Dios y de buscar de su presencia y de planificar, hay una cosa muy importante. No sé si es que te pasó, pero a veces cuando estamos con el Señor Jesús, el Señor nos da el próximo paso, lo que tenemos que hacer, pero hay una diferencia grande entre saber lo que tenemos que hacer y realmente hacer lo que tenemos que hacer. Por eso es que también Nehemías dice, y como diríamos en el lenguaje coloquial, que cuando la puerta se abrió, tragué fuerte, ¿no es cierto? Nehemías dice justamente eso, de que en el versículo 2, que yo sentí mucho miedo. Es que hay una diferencia grande entre escuchar del Señor y ponerlo en práctica. A veces te va a pasar que cuando estás con el Señor, parece que el Señor te pide que hagas algo, que vayas a pedir perdón a alguien, o que vayas a darle la comida a alguien, o que vayas a servir o dar algo, y en el transcurso entre que sentimos que el Señor nos dice algo, nos da una instrucción, hasta el momento de ponerlo en práctica, va a ser prácticamente un mundo de diferencia, porque vas a sentir que en el momento de tener que hacerlo vas a tener todo tipo de dudas, todo tipo de cuestionamientos, y en la cabeza te van a venir cualquier tipo de razonamiento de por qué no hacerlo. Pero quiero animarte a que pongas en práctica lo que escuchaste en la presencia de Dios. Y así quiero terminar hoy con animarte a que no es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder, como diría Jim Elliot. Que busques el favor de Dios, que no lo hagas cosas en tu propio tiempo, en tu propia fuerza, sino que busques del Señor, que seas constante y consistente en el buscar del Señor, de su guía, mientras esperas que la puerta se abra. Y en el buscar del Señor Jesús también requiere que podamos planificar en fe, que el Señor nos guíe a saber qué tenemos que hacer, porque cuando la puerta se abre, no podemos empezar a planificar cuando la puerta se abre, sino estar listos para ese tiempo. Quiero animarte, que te pongas, que te prepares, que te pongas a cuentas con el Señor y que lo sigas a Él y que confíes que Él nos va a guiar en el trayecto. Que Dios te bendiga.